Buenos días y bienvenidos a una nueva entrevista de actualidad de nuestro canal de YouTube. Son entrevistas en las que hablamos de la situación económica y empresarial, internacional y nacional, de la gestión de recursos humanos, de temas laborales y fiscales, de fondos europeos o de liderazgo, por poner algunos ejemplos. Hoy nos acompaña Carolina Mateo, economista y responsable en fiscalidad internacional y temas inmobiliarios en Benfix PIC. Buenos días, señora Mateo. Le agradezco que nos acompañe hoy. Muchas gracias. Buenos días, Sara. El pasado 4 de mayo se presentó en el Consejo General de Economistas la guía sobre las desgravaciones fiscales para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales mediante fondos Next Generation, en la cual has participado. ¿Nos podrías explicar brevemente en qué consiste esta guía y cómo podemos aplicar dichas desgravaciones fiscales? Muy bien, pues esta guía se hizo con el ánimo de arrojar un poquito de luz sobre todo el tema de cómo se están gestionando a nivel fiscal las ayudas relacionadas con los fondos Next Generation. Como ya sabes, nuestro país es uno de los beneficiarios de estas ayudas, entonces uno de los mecanismos que ha utilizado el Gobierno para canalizar todas estas ayudas es el Real Decreto Legislativo 19/2021, que recoge o que contempla las deducciones fiscales a las que nos podemos acoger en el marco de estos fondos Next Generation. Entonces, la guía que hemos elaborado se estructura en 4 partes. La primera de ellas, hacemos una pequeña introducción a lo que son los fondos Next Generation y asociamos los temas fiscales a estas ayudas de la Unión Europea con este Real Decreto Legislativo. Luego planteamos una serie de ejemplos prácticos para que se vea cuál sería el impacto en las rentas de las personas, ¿no? Que al final es lo que interesa. Y finalmente nos ha parecido interesante incluir, incluir un apartado donde hablamos del IVA que se aplica en la rehabilitación y en qué casos podremos aplicar un IVA reducido del 10%. Como sabes, nosotros tenemos 2 tipos de IVA. Tenemos el IVA general, el 21%, y el IVA reducido. Lógicamente, si podemos aplicar un IVA del 10% en lugar de un IVA del 21%, el coste de la reforma es mucho más atractivo, incluso para el mismo contribuyente, ¿no? Entonces nos parecía interesante pues analizar un poco en qué casuística vamos a poder aplicar este IVA reducido. Perfecto. Uh-huh. ¿Y en qué casuística se puede aplicar el IVA reducido que nos comentas para así reducir el coste de estas rehabilitaciones? Bueno, pues tenemos 2 tipos de actuaciones que se pueden realizar. Una es a nivel edificio, ¿de acuerdo? Y otra es a nivel vivienda, ¿no? Si nosotros nos fijamos en las actuaciones a nivel edificio, en el marco de lo que son las deducciones, se recogen 3 tipos de deducciones. Se aplicarán 3 tipos de deducciones. 2 respecto de las actuaciones en la vivienda particular y una de las deducciones que tiene en cuenta las actuaciones que se realizan en el edificio. Con lo cual, nosotros en el último apartado, en el apartado del IVA, lo que hacemos un poco es analizar en qué casuística podremos aplicar el IVA reducido en la rehabilitación de edificios y en la rehabilitación o la reforma, reparaciones de viviendas particulares. Si hablamos de edificios, ¿cuáles son los requisitos para poder aplicar este IVA reducido? Pues bueno, hay 2 requisitos básicamente. El primero es un requisito cuantitativo y el segundo es un requisito cualitativo. El requisito cuantitativo lo que nos está diciendo es que más del 50% del coste del proyecto de rehabilitación se corresponda con obras de consolidación, de tratamiento de elementos estructurales, fachadas, cubiertas, es decir, estamos hablando de una gran reforma que tiene en cuenta una transformación en algún sentido, ¿no?, de este edificio. Ya no tendremos el edificio que teníamos, sino que tendremos otra cosa, más eficiente energéticamente, más, digamos, más adaptado a los requisitos de medio ambiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es al final lo que se persigue, ¿no? Esto sería en cuanto a las intervenciones que hacemos en edificios. Cuando hablamos de intervenciones que se realizan en las viviendas, los requisitos son 3, básicamente, es lo que tendremos que analizar. Primero, que el destinatario de las obras sea una persona que haga uso de ese inmueble como su vivienda habitual, es decir, que esa persona esté utilizando ese inmueble para habitar, para hacer su vida normal. Ese es el primero de los requisitos. O bien que yo sea un arrendatario y yo tenga alquilado ese inmueble a una persona que está haciendo uso de ese inmueble como vivienda habitual. También yo me podría aplicar esa deducción, ¿de acuerdo? O se me podría aplicar el IVA reducido, perdón.
Que el segundo requisito es que la construcción o la rehabilitación de ese inmueble, previo a esta actuación que estamos planteando ahora, haya concluido al menos 2 años antes de que se plantee la nueva reforma o la nueva reparación, la nueva rehabilitación. Y como tercer requisito y último sería que el coste de los materiales no puede superar el 40% del total del proyecto. Nosotros sabemos que cuando hay un proyecto de reforma, pues hay unos costes por materiales, unos costes por mano de obra, pues tenemos que estar pendiente que este ratio de no pasar el 40% el coste de los materiales, porque si no, si pasamos este ratio, entonces ya tendremos que aplicar el 21%, con lo cual es un tema que es bastante importante. Aquí también hay bastante conflicto con esto, ¿no? Porque ahora el Tribunal de la Unión Europea lo que está diciendo es que aquí lo que se debería hacer es discernir qué son los trabajos realizados de rehabilitación de la vivienda. Aquí se podría aplicar siempre el 10%. Y por otro lado, a lo que son el coste de los materiales, aquí tendríamos que aplicar el 21%. Pero ya te digo que esto todavía es una sentencia que tenemos de la Unión Europea, necesitamos un poco más de desarrollo, a ver cómo esto se plantearía a nivel interno aquí en España. Pero bueno, así como idea, como pinceladas, ¿no? Para que tengamos una idea de cuándo podemos aplicar este IVA reducido, pues estos serían los cuatro puntos a considerar, a tener en cuenta. Perfecto, pues muchas gracias, señora Mateo, por atender nuestras preguntas y dedicarnos su tiempo. Y le invitamos a usted y a nuestros clientes y colaboradores a visitar nuestro canal de YouTube, en el que encontrarán la colección entera de entrevistas, bueno, de todas ellas son de gran valor y que nos aportan mucha información. De nuevo agradecerle y desearle que tenga un feliz día. Muchas gracias, que tú también tengas un feliz día, Sara. Gracias.